Muy bien, buena tarde a nuestra clase de Mecánica Analítica 1. Buenas tardes a nuestra clase de Mecánica Analítica 1. Bienvenidos. Muy bien, vamos a cambiar un poquito ahora de tema de clase. Ya en su momento pendientes de algunas tareas, ya empezaremos a hablar de exámenes la otra semana y ya platicaremos. Por el momento tranquilos todavía, por favor. Pero vamos ahora a hablar de lo siguiente. Vamos a entrar a un tema que es el de centroides y las inercias. ¿Sí? Bueno, vamos a entrar a hablar un poco de ese tema. Fíjense que, por ejemplo, hasta ahorita hemos estado hablando de los elementos como este marcador, que puede estar en compresión o puede estar en tensión. ¿Sí? Eso es lo que hemos estado hablando. He estado hablando de compresión, tensión, vectores y toda esa situación. Sin embargo, ahora, si este es el elemento, el marcador, que puedo estar compresionando o estirando, vamos a considerar qué es lo que le pasa a la sección. Voy a hablar de la sección, ¿sí? Vamos a entrar entonces a hablar de la sección transversal del elemento. O sea que cuando hablemos de inercia, centroide, de algún modo voy a hablar, digamos, de la sección del elemento. En otras palabras, voy a hablar relacionado con el área. Muy bien. Ahora fíjense que aquí, atención con lo que voy a empezar a hacer ahora en la clase. Vean que tanto centroides e inercia van a partir de la misma ecuación, que es lo que voy a empezar a trabajar en la clase de hoy, para después hacer ejemplos y aplicaciones de esto. Pero vamos a empezar a hablar un poco de la ecuación para centroides y lo que son inercias. Bueno, en esencia, por ejemplo, si yo hablara de aquí de los ejes X, Y, Z, yo podría decir, por ejemplo, que tengo lo siguiente. Una integral de área, ¿sí? De X a la N, derivada parcial de área. Eso es todo. Obviamente, pues puedo decir en los otros ejes, pues sí, puedo hablar de una integral de área, voy a hacerlo aquí chiquitito, de Y a la N por dA, o puedo hablar de integral de área de Z a la N por dA. O sea que podríamos decir que puedo hablar de los ejes X, Y y Z que me delimitan espacio. Obviamente necesito aquí un origen. En este caso, pues puedo hacer referencia a esto. Si me quedo aquí, vean que de esto, por ejemplo en el eje X, puedo hacerlo en los otros ejes, voy a trabajar esa integral para centroides y las inercias. ¿Sí?
Bueno, entonces, por ejemplo, veamos una cosa. Vamos a revisar unos conceptos aquí importantes con esto, si se da cuenta. Aquí el punto que tengo que remarcar es cuando este exponente puede ser 0, puede ser 1 o puede ser 2. Si hiciera esto aquí chiquitito, pues diría que aquí me queda integral de área de x a la 0 por dA. Ya sabe, integral de a por dA. ¿Sí? Esto se convirtió en la unidad. Aquí me quedaría integral de área de x por dA. Y aquí integral de área por x cuadrado por dA. Estoy viendo la posibilidad, ojo, con esto, del exponente. Entonces, por ejemplo, a este de acá que tiene 0, simplemente veo que cuando hago esta integración, ¿cómo le voy a llamar? Es el área. Aquí tengo 1, entonces primer momento de área. Como tengo aquí 2, muy bien. Segundo momento de área. Fíjense que está sencillo. Entonces, si el exponente este es 0, simplemente área, o si sigo esta lógica, redundando un poco, 0 momento de área. Área o simplemente área o 0 momento de área. ¿Por qué 0 momento de área? Porque el exponente n de esta progresión exponencial es igual a 0. Si el exponente es 1, como una situación de orden, algo ordinal, primer exponente 1, momento de área. Y si tengo 2, ¿qué tengo ahí? 0, momento de área. ¿Sí? No sé si vamos bien hasta ahí. ¿Alguna pregunta con esto? Esto mejor si de una vez nos lo vamos aprendiendo, si lo vamos memorizando, porque sobre esta idea vamos a trabajar lo que viene con esta unidad del curso. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro eso? Ahorita de eso voy a deducir centroides y la inercia, no se preocupe. Ahorita lo vamos a hacer. Muy bien, entonces fíjense una cuestión acá. Voy a borrar esto porque igual esto lo puedo hacer en el eje y lo puedo hacer en el eje Z. Ahora, atención con algo. Y aquí viene una cosa importante. El primer momento de área también lo puedo conocer como módulo. Vamos a ver cómo lo ponemos acá. De sección. Y el segundo momento de área es la inercia. Pero pongámosle nombre y apellido.
inercia centroidal. Vaya tomando nota de eso, por favor. Lo que pasa es que, fíjense que por cuestión de tiempo, por cuestión de clases, 3 clases por semana, antiguamente en la universidad recibíamos clases de lunes a viernes, ¿verdad? Entonces teníamos 2 días de clase más y se podía ir un poquito más despacio, ahora hay que correr un poquito. En algún momento los libros de mecánica centroides y las inercias lo trabajan como capítulos aparte, ¿sí? Aquí por cuestión de tiempo, mejor aquí vamos a unir esos dos conceptos, que quede claro. O sea, vamos a tratar de sacar 2 capítulos en uno, ¿sí? Entonces recordemos, exponente 0, simplemente área, o 0, exponente 0, 0 momento de área. Ya tengo los dos nombres ahí. Exponente 1, primer momento de área o módulo de sección. ¿Sí? Exponente 2, ordinal de orden, segundo momento de área por el 2, o el otro nombre con que se conoce eso es la inercia centroidal. Bueno, espero que vaya, digamos, captando, vaya aprendiéndose estos conceptos de la clase de hoy. Ahora vamos a jugar algunas cositas aquí. Vamos a jugar un poco con esto. No sé si puedo borrar la pizarra. ¿Puedo borrar esto? Sí, Ángel. Muy bien, de acuerdo. Muy bien, entonces, por ejemplo, fíjense una cosa. Entonces vamos a hacer aquí una breve nota. Área o primer momento. Lo voy a escribir bien, no me gusta cómo queda. Área. Pongamos aquí primer momento de área. Segundo momento ahora pongámoslo así, 0 momento área. Aquí simplemente área. Aquí dijimos módulo de sección. Y aquí inercia centroidal. Si lo hago, por ejemplo, en X, se recuerda que habíamos dicho integral de A, integral de A, X de A, integral de A, X cuadrado de A. Ahora miren, vamos a deducir lo que es el centroide. Inercia centroidal ya lo identifiqué acá. Habíamos hablado de inercias y centroides, ¿sí? Pero fíjense que, por ejemplo, ahora juguemos con estas fórmulas de aquí.
Si yo, por ejemplo, divido integral de a de x de a sobre, vamos a escribirlo bien, perdón, no me gusta cómo queda, está muy grande la a, se puede entender otra cosa. Si yo hago esto, esto es centroide. Entiéndase centroide entonces como lo que es el módulo de sección esto, por ejemplo, lo puedo indicar así como Sx. Este es área. Y aquí, inercia centroidal en X. Inercia Y. Muy bien. Entonces, igual al módulo de sección dividido entre área. O sea, igual a Sx, por ejemplo, puede ser XY, Sx, Sy, Sz, dividido área. Esto es centroide. O si le quiere dar otro nombre, va a ser el primer momento de área dividido 0 momento de área. Estoy jugando con los nombres. Tiene dos nombres. Estos generalmente los voy a encontrar como módulo de sección o primer momento de área, inercia centroidal o segundo momento de área, cero momento de área o simplemente área. Es la misma cosa. Ya sé entonces que es centroide, ¿verdad? Entonces podríamos decir que punto y coma, centroide digamos X igual a Sx, como dice acá, sobre área. Bueno, en algún momento cuando haga centroides, pues voy a hacer esa situación. Algunos, por ejemplo, cuando juguemos con figura conocida, en vez de integración puedo hacer, por ejemplo, sumatoria de la multiplicación de x por a dividido sumatoria de a. Cuando eso sea en figuras conocidas. Muy bien, Freddy, creo que levantó la mano. Oigamos ahí. ¿Alguien más levantó la mano, por favor? Oigamos la pregunta. No, el compañero creo que solo iba a avisar que se salió, que iba a salir porque ya acaba de irse. Ah, bueno, está bien, no tengan pena, gracias por avisar. Muy bien, entonces no sé si vamos bien hasta ahí. O sea, aquí puedo hacer integración común y corriente. Cuando juego con figuras geométricas conocidas, puedo hacer, digamos, sumatorias de figuras conocidas. En su momento, pues esto ya lo voy a trabajar, pero esto es como una alternativa de esto de acá. Es una alternativa. Bueno, si sigo jugando con esto, si se da cuenta, yo puedo dividir, por ejemplo, si yo quisiera, veamos algo, puedo seguir jugando con esto. Si yo dividiera, por ejemplo, ahora esto, bueno, creo que también nos quedaría centroide. ¿Por qué? Porque aquí inercia en X ya no está dividida sobre A. La estoy dividiendo, por ejemplo. Esto no va a ser muy frecuente. ¿Sí? Obviamente aquí me va a quedar un X, ¿verdad? Si yo hiciera eso,
Pues veamos que aquí lo que voy a hacer es lo siguiente, con figuras geométricas conocidas. Entonces aquí va a ser inercia. Centroidal dividido primer momento de área. No es muy frecuente, pero puedo hacerlo. Aquí en vez 0 voy a poner primero o primero. Y aquí segundo. Eso es lo que tenemos ahí. Muy bien. Revisemos eso un ratito. Revise eso un momentito porque ahorita me voy a poner a jugar con cuestiones de dimensionales. Y voy a tomar en cuenta algunas suposiciones o algunas hipótesis. Hipótesis es un supuesto para hacer el análisis matemático. Pero voy partiendo de un concepto, de una fórmula, de una relación que me permite hacer precisamente el cálculo. Por eso es que estoy diciendo que tal vez la expresión más sencilla, aunque no la más completa de las matemáticas, matemáticas como el arte y las ciencias, si lo quiere así, de las proporciones. Estoy jugando con proporciones. Cuestiones que puedo medir, que le puedo colocar números, ¿sí? Ahora fíjense que aquí hay una cosa interesante. No sé si puedo borrar esto, usted me dice. O todavía no. Sí, ya sin problemas. Va, está bien. Llevamos aquí nuestro resumen, por favor. Este es el resumen de un par de capítulos del concepto, ¿sí? Trato de hacerlo lo más resumido posible, porque en realidad a veces hay que leer bastante, ¿sí? Tiene usted 2 libros ahí de mecánica y otros apuntes ahí en módulo, ¿verdad? Al inicio de ellos, ¿sí? Bueno, ahora fíjense que aquí hay una cosa interesante. Cuando yo hago este diferencial de área, para esto necesito una cuestión. Antes de esto lo voy a hacer un poquito más abajo. Cuando hago este diferencial de área, voy a considerar algunas hipótesis o supuestos. ¿Qué estoy suponiendo para ello? ¿Sí? Esa es la idea de la hipótesis. Bueno, fíjense que cuando hago diferencial de área, el área puede ser como la melamina de este pizarrón. Por ejemplo, como esta hojita de papel. ¿Sí? El área como esta hojita de papel. ¿Qué características le ven a la hoja? ¿Qué características le ven a la hoja? Describan la hoja. Rectangular. Tiene 4 lados, es rectangular. ¿Qué más? Blanca y delgada. Blanca y delgada. Muy delgado, muy pequeño. Delgado, Es ¿verdad? una figura. Es una figura geométrica. Bueno, fíjense una cosa.
con todo eso que ustedes dicen, pues todavía eso no me sirve mucho como la hipótesis que quiero plantear, o los supuestos. ¿Podemos decir que todo esto es papel? ¿Qué dice usted? ¿Todo esto es papel o tengo por aquí un pedazo de madera, por aquí un pedazo de metal, un pedazo de hule, o todo es papel? Todo es papel. Muy bien, si todo es papel, primera hipótesis. Voy a decir que tengo densidad constante. Si yo hablara de este pizarrón, lo que tengo aquí es melamina blanca y estoy diciendo que la densidad de esta pizarra es constante, ¿sí? Así como esta hoja que es de papel, estoy diciendo que todo esto es papel, por lo tanto densidad constante. Y otra pregunta. ¿Cree usted que el espesor será constante? ¿O será que tiene diferentes grosores? Es constante. Es constante. Entonces, otra hipótesis acá es que lámina o plano, el plano con espesor constante. Si eso es así, por ejemplo, yo puedo colocar XY, puedo colocar una figurita cualquiera, puedo fijar aquí mi diferencial, mi delta y puedo hacer la integración para encontrar, puedo hacer esto para llegar al área de la figura. ¿Por qué puedo hacer análisis en 2D? Aquí estoy en 2D. Porque estoy asumiendo que si proyecto todo esto sobre esta misma hoja de papel, estoy diciendo que la densidad donde yo proyecto estos 2D es densidad constante. En este caso todo es una hoja o lámina de papel. Y además que el espesor de la hoja, por delgadito que sea, de 60, este es de 80 gramos, esa lámina o plano, que es la hoja, tiene un espesor también constante. Bajo esa hipótesis o esas dos hipótesis o supuestos, yo puedo hacer una integración de área. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, Leo. Muy bien. Sí. Bueno, ahora vamos a complicar un poco más el asunto. Como hago integración de área, puedo hacer una integración de volumen. ¿Qué hipótesis necesito? Ahorita vamos a ver. Muy bien. Aquí está la hoja de papel. La voy a doblar. Le voy a hacer algunos doblecitos por acá. Miren, le hice algunos dobleces por acá. Aquí tengo uno. Aquí le hice varios dobleces, miren. Pregunta. ¿Seguirá siendo todo de papel? Este plano que distorsioné, ¿seguirá siendo todo de papel? ¿Sí o no? Sí. Sí. Todo sigue siendo de papel. Sigo hablando de que tengo densidad constante.
Ahora, con esto que deformé, ¿cree usted que el espesor de la lámina del plano distorsionado será que es constante o no es constante? No, ingeniero, no es constante. Aquí tengo dos grosores, mire, hice este doblez, dos grosores. Aquí posiblemente tengo 4 o hasta 6 grosores en algunas partes. El espesor no es constante. Diríamos aquí lámina hasta cierto punto plano, entre comillas, aunque no necesariamente es plano. Espesor no constante. Aquí voy a trabajar objetos en 3D. ¿Sí? Entonces puede ser que aquí yo necesite algo así como esto. Puedo tener un objeto cualquiera, por ejemplo en el espacio. Etcétera. Puedo tener cualquier situación aquí en el espacio así medio extraño como lo que hice aquí, ¿sí? Entonces la cuestión es esta, que densidad constante, pero el espesor no es una constante. Aquí voy a hacer análisis en 3D. Cuando ese fuera el caso, no puedo hacer integración de área. Voy a hacer integración de volumen. ¿Sí? Muy bien, vean que entonces integración de área del plano densidad constante, todo es hoja de papel y su espesor es una constante. Integración de volumen, pues resulta que sigue siendo el mismo material, la densidad sigue siendo constante, es la misma hoja de papel, pero ahora el espesor no es constante. Muy bien, vamos a agregar algo más. Vamos a agregar algo más. A veces puede ser que sea necesaria una integración de masa. Eso es muy importante, digamos, para los que estudian ingeniería mecánica. Sí, tengo que calcular el centro de masa de un mecanismo, de un equipo que tengo que instalar, o incluso para los que van para ingeniería civil, a la hora de que estoy calculando por sismo o corte basal, tengo que tomar en cuenta la densidad del concreto, la densidad del acero y de los materiales de construcción en la distribución en planta del edificio a la hora que venga un sismo, ¿sí? Entonces para ello sí puedo hacer o necesito hacer integraciones de masa. Pensemos que ahora voy a trabajar con papel y le voy a agregar un poco de foamy. Digamos que hago más o menos este arreglo. Muy bien. De este arreglo, ¿la densidad es constante?
No, ¿verdad? Porque tengo papel y tengo foamy. Ujú. Entonces vamos a decir acá que la densidad no constante. ¿Y qué dice usted del espesor? ¿Será que el espesor es constante o no? No, ingeniero. No, No, dije, a todas luces se ve que el espesor no es constante. Entonces, densidad no constante y espesor tampoco constante. Bueno, hagamos conclusiones, una conclusión ahí. Para definir integración de área, volumen y masa, tengo que observar, bueno, hay otra cosa aquí todavía. Aquí voy a trabajar también en 3D. ¿Sí? Si se da cuenta, pues si yo pusiera aquí mi espacio cartesiano, por decirlo, aunque en realidad es plano, ¿verdad? Si yo analizara esta figura así todo extraña, pues tengo que tomar en cuenta dónde está la cinta de foamy, dónde está el papel y el espesor del papel y el espesor del foamy, ¿sí? Todo es irregular, entonces su densidad no es constante y el espesor tampoco. Análisis también en 3D. Entonces, dependiendo de la densidad y el espesor de donde yo estoy haciendo mi análisis de densidad y espesor, eso determina si lo que necesito es integración de área, de masa o de volumen. ¿Cuáles son las dos variables para la hipótesis o supuesto que me definen si tengo que hacer integración de área, masa o volumen? Primero, la densidad del medio que estoy analizando, como puede ser un plano, puede ser un volumen, y su espesor, su densidad y su espesor. Así, de forma muy resumida. Densidad y espesor ¿de qué? Del objeto o del espacio, que puede ser un área proyectada que estoy analizando. Entonces, si el espesor y la densidad son constantes, la hojita original ya está con dobleces, integración de área. Mantengo constante la densidad, pero los espesores no. A la hojita le hago dobleces, espesor no constante, pero densidad sí, sigue siendo todo papel, integración de volumen. Si a eso agrego que voy a hacer un objeto que tiene dos densidades diferentes o más, puede ser 2, 3, 4, 5 densidades diferentes, también análisis en 3D como el volumen y voy a hacer integración de masa. ¿Preguntas con esto? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, porque a la larga estamos haciendo una situación muy demostrativa. Si tenemos esa idea clara, si tenemos esas ideas así que se nos quedó la clase de hoy, vamos a hacer una integración de masa, vamos a hacer una integración de volumen, se va a hacer una integración de área. Muy bien, vamos ahora a terminar de jugar con el modelo matemático ya en la recta final de la clase. Entonces, miren, pongamos un título, por ejemplo. Resumiendo o resumen en eje X, por ejemplo. Puede ser en Y, puede ser en Z, el eje que usted quiera. Bueno, entonces, fíjense que puedo hablar de
integración de área, integración de volumen, integración, perdón, aquí me confundí, de masa. Muy bien, puedo tener cero momento. Puedo tener primer momento. Y puedo tener segundo momento. Tercer, cuarto momento, casi ya no hablamos de ellos. Alguien puede pensar, ingeniero, ¿será que hay tercero, cuarto? Matemáticamente sí, pero aplicación por el momento ya no. Muy bien, entonces sabe que simplemente aquí si lo hago para x, cero momento, integral de a. Aquí, integral de b, integral de m, masa. Acá, a, x de a, integral b, x de b, integral masa x de m. ¿Sí? Y por ejemplo aquí, integral de a x cuadrado de a. Integral de b x cuadrado de b. Integral masa x cuadrado de m. Ahora, solo se recuerda que el cero momento es lo más general y se recuerda que, por ejemplo, para este caso particular, aquí tengo simplemente área, este módulo de sección, inercia centroidal. ¿Sí? Muy bien, ¿qué otra cosa puedo decir acá? Aquí puedo tener, si quieren, pongámoslo así, no sería muy frecuente, podríamos hablar de esto de módulo de volumen, siguiendo la lógica, y el módulo, no es frecuente ese nombre, de masa. Ahora fíjense en una cosa curiosa. Lo voy a hacer aquí chiquitito. Perdón que ya me estoy torciendo aquí. Lo estoy haciendo en X. Un poco débil aquí esto. Si yo quisiera, por ejemplo, centroide, ¿sí? Centroide, digamos, en este caso en X, bueno, en realidad tendría que
Tendría que hacerlo acá, en realidad. Esto no está bien, quitemos esto de aquí, todavía no. Dijimos aquí inercia centroidal, pongamos inercia. Tal vez por lógica. Si yo quiero aquí, como esto está en X, por ejemplo, para centroide, simplemente lo que voy a hacer aquí es integral de A, X de A, dividido integral de A, de A. ¿Qué me va a quedar? Este de aquí. Si lo hago acá, integral de volumen X de B, dividido integral de B, derivada parcial de volumen. Y aquí, integral de masa X de M, integral de masa, derivada parcial de masa. Muy bien, ya tengo entonces mi cuadro resumen y es esto lo que voy a empezar a trabajar en esta unidad. ¿Alguna pregunta con eso? Tal vez esto no estaba bien aquí, lo estaba cruzando, quitemos esto de aquí para no confundir y dejar la pizarra lo más claro posible. ¿Quiénes tienen nombres especiales? En este caso son estos de aquí. Aquí medio forzamos un poco esto, pero de aquí no tengo más nombres, ¿sí? De inercia ya no voy a hablar si ya solo lo estoy hablando en integración de área, ¿sí? Aquí no y aquí no, ¿sí? Muy bien, se recuerdan aquí entonces espesor y densidad constante del plano de análisis. Estoy trabajando en 2D. Se recuerdan entonces que todo este análisis aquí está en 2D. Aquí 3D. Y 3D. Bueno, eso sería entonces nuestra clase del día de hoy. Estamos llegando a las 4:10, posiblemente un par de minutos de más. Yo dejaría aquí la clase. Muchas gracias por la participación y asistencia. Le deseo entonces una feliz tarde. Feliz tarde a todos, buen fin de semana y con permiso. Feliz tarde. Buenas tardes. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde.